Hola a todos. Hoy es martes, 23 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Jack Bode, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias, Onima. Gracias por mi habilidad de nuevo. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta, porque queremos llegar al mayor número posible de personas y hacerles saber lo que está ocurriendo ahora mismo. Sabemos que el coronel Jack Bode está actualmente bajo sanciones europeas. Están ejerciendo presión sobre usted. Estuvimos hablando de usted, coronel, la semana pasada, pero no pudimos continuar, porque me envió un correo electrónico diciendo que estaba ocupándose de los problemas a los que se enfrenta en Europa. Por favor, cuéntenos qué está ocurriendo con el caso de las sanciones y qué tipo de comunicación existe entre usted y ellos, si es que hay alguna. Eso es muy interesante, porque de hecho, recibí una llamada el viernes 12, es decir, hace más de 10 días, en la que me informaron de que Radio Free Europe había anunciado en un artículo que mi nombre iba a figurar en una lista de sanciones en el marco de las sanciones contra Rusia, y que se me acusaba de ser un propagandista ruso y cosas por el estilo. Llamé enseguida a mi embajada. Eso fue, repito, el viernes 12 de diciembre. No tenían tiempo para hablar conmigo, así que dije de acuerdo y les expliqué todo el asunto, pero al parecer, no tenían tiempo para mí. El día 15, la UN publicó la lista de sanciones, que de hecho funciona como una notificación oficial. Así que entonces se hizo oficial que yo estaba en la lista de sanciones. Y eso es todo. De hecho, nunca recibí ninguna advertencia al respecto. Nunca me preguntaron nada sobre mis actividades. No tuve oportunidad de defenderme, ni de oponerme a las acusaciones en mi contra. Fui en realidad acusado y sancionado sin ninguna posibilidad de defenderme ante un tribunal. Las sanciones, por cierto, no son sanciones judiciales, son sanciones políticas. Las impone el Consejo Europeo, es decir, un órgano político, no judicial. Esa es la razón por no hay tribunal. El gobierno, entre comillas, el gobierno de la Weller, decide que eres culpable, pero no hay manera de que expreses que no lo eres. Recibes la sanción, y entonces probablemente puedas intentar explicar tu caso, y eso es lo que haré, con abogados y todo eso, para explicar mi caso y hacer todo lo posible porque se elimine o se levante la sanción. Pero, la sanción llegó sin ningún tipo de debido proceso. Quiero decir, otra vez, sin ningún debate contradictorio ni nada por el estilo. Así que, hasta ayer en realidad, porque ayer, por primera vez, una semana después de la decisión de la UE, mi gobierno me llamó para decirme, que me daban la página web de las sanciones, lo cual es muy amable. Y me dijeron, vale, estamos en contacto. Y ya está. No sé qué quieren hacer. No sé si quieren tratar mi caso con la Unión Europea. No sé nada. Así que no recibí ningún aviso previo. La notificación fue, de hecho, que se suponía que debía leer lo que estaba en la página web de la UE. De lo contrario, no habría tenido absolutamente ninguna información ni advertencia de que estaba sancionado. No recibí ninguna información, como he dicho, ni de la UE ni de las autoridades belgas, porque soy residente en Bélgica, ni tampoco del gobierno suizo, aunque aparentemente el gobierno suizo tenía conocimiento previo de ello. Es decir, por supuesto, aparentemente, insisto en que hay que ser muy prudentes con eso, pero aparentemente mi nombre fue incluido en la lista de sanciones por Francia. Y parece que Francia se puso en contacto con las autoridades suizas para informarles de que iban a incluir a un ciudadano suizo en la solicitud de sanciones. Pero Suiza no me informó. Eso probablemente ya ocurrió a finales de noviembre, pero nadie consideró necesario informarme al respecto, ni siquiera preguntarme.
Así que, hasta ayer fue la primera vez que recibí, digamos, algún tipo de contacto oficial o contacto con un funcionario. Eso es todo. De lo contrario, si no tuviera Internet, ni siquiera sabría que existían sanciones. La consecuencia es que todos mis activos financieros en Bélgica están congelados. Eso significa que no puedo comprar nada, ni siquiera comida. No puedo ni comprar un trozo de pan, por ejemplo. Todo está congelado y tengo prohibido viajar por la UE, lo que significa que ni siquiera puedo regresar a Suiza, mi país. Suiza no ha adoptado este paquete de sanciones, lo que significa que en Suiza mis bienes, cuentas bancarias y demás no están congelados. Así que me encuentro en una situación extraña. Estoy viviendo en Bélgica, donde tengo mi casa y todo, pero no puedo comprar nada. Es decir, no puedo vivir. Podría ir a Suiza a conseguir dinero, pero entonces no podría volver a mi lugar de residencia. Es, por tanto, una situación kafkiana. Y al parecer, la consecuencia de eso, de esta situación en general, es que ha provocado indignación en toda Europa, porque ahora todo el mundo me conoce. Quiero decir, he aparecido en tu programa y en otros muchos. Todo el mundo sabe que estoy muy lejos de ser un propagandista. Siempre he rechazado aparecer en medios rusos, en medios oficiales rusos, precisamente porque no quería que mi trabajo se entendiera como propaganda. Y en mis libros, y lo he mencionado varias veces, y quienes tienen mis libros lo han confirmado, utilizo fuentes occidentales y ucranianas para evitar que me acusen de difundir propaganda rusa. No es que piense que los rusos no dicen la verdad, no es eso lo que quiero decir. Pero la idea es que, con la mentalidad actual, con el ambiente que tenemos en Europa, todo lo que proviene de Rusia se considera automáticamente erróneo. Por lo tanto, incluso si dicen la verdad, eso desacreditaría tu trabajo. Así que intento ser lo más objetivo posible, porque no tengo ninguna conexión con Rusia. Ya sabes, no vivo allí, no trabajo allí, no tengo novia allí, no tengo familia allí, y nunca he recibido ningún pago de Rusia por nada. I have never been paid by Russia for that. So I try to be absolutely objective. The same with Ukraine, by the way. Así que intento ser absolutamente objetivo. Lo mismo ocurre con Ucrania, por cierto. La idea es que, como he explicado muchas veces en varios sitios web, la forma en que analizas, estudias o evalúas una crisis determina cómo puedes resolverla. Por lo tanto, debes ser lo más objetivo posible. Recomiendo a todo el mundo visitar el blog de Larry Johnson, Sonar 21, donde publicó un artículo sobre mí. El autor dijo que es difícil encontrar a alguien más objetivo que yo. El propósito de todo esto, por supuesto, es facilitar las conversaciones de paz. Porque si ya tienes prejuicios cuando intentas dirigirte a ambas partes, nadie te escuchará. Así que lo más objetivo posible. Así que todo el mundo lo sabe, porque mucha gente ha leído mis libros y ha aparecido en varios blogs y programas y todo eso. Y por lo tanto, la gente está indignada. Aparezco en muchos programas en Italia, afortunadamente, hablo italiano, hablo alemán, así que he estado en varios programas en alemán, en Italia, en italiano, por supuesto, y en francés. Mucha gente me conoce y todos saben que intento ser lo más objetivo y honesto posible al analizar el conflicto. Eso provocó muchas reacciones. Y ahora incluso hay, quiero decir, en el Parlamento alemán, una pregunta que se hizo al gobierno alemán específicamente sobre mí. Eso es muy interesante, porque hay varias personas en la misma lista de sanciones. In the same sanctioned list. But apparently Aparentemente, entre todas las personas de la lista, solo mi caso ha llamado la atención, porque la gente sabe que soy objetivo. Hace apenas unos minutos recibí un correo electrónico de un parlamentario europeo que dijo que lucharía por ello. Me dijo, si te acusan y sancionan por algo, eso significa que cualquier ciudadano de la UE podría encontrarse en la misma situación. Y por eso este caso es muy grave, aunque, por supuesto, yo sea el primero en ser señalado y directamente afectado. Pero más allá de eso, muestra el tipo de decisión arbitraria que puede tomar el gobierno europeo.
the European government. And it addressed, of course, also some structural questions. Y aborda, por supuesto, algunas cuestiones estructurales y funcionales, porque ya sabes, soy un experto de la ONU en el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, básicamente de una forma muy simplificada, la idea es que se hace una distinción entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. Esencialmente, todo Estado democrático se basa en esos tres pilares, y los tres se controlan o se equilibran entre sí, de modo que existe una especie de control circular que garantiza la democracia. Así que la democracia funciona sobre esta idea de la separación de poderes, como hemos dicho. Ahora bien, en la UE, y eso es lo curioso, la sanción a que estoy sometido no la impone el Poder Judicial. Lo aplica el Poder Ejecutivo. Y las sanciones en sí son elaboradas por el Ejecutivo, lo que significa que el Ejecutivo asume las funciones del Legislativo y del Judicial. En pocas palabras, el Ejecutivo concentra en sí mismo los tres poderes. Y esa es exactamente la definición de una dictadura, cuando los tres poderes se concentran en un solo punto. Por eso este caso, en varios niveles, resulta extremadamente preocupante, porque muestra cómo la UE puede tomar decisiones, aplicar sanciones a individuos dentro de la UE sin tener ninguna base judicial o legal. Es simplemente una decisión puramente política. Punto. Y eso, por supuesto, plantea muchas preguntas. Porque no he infringido ninguna ley, ni en la UE, ni en Bélgica, donde vivo, ni en Suiza, ni en ningún lugar de Europa que prohíba la propaganda. Incluso si fuera un propagandista, cosa que he intentado evitar por todos los medios, como ya expliqué, no existe ninguna ley que lo prohíba. También se me acusa de aparecer en los llamados sitios web, vídeos o programas prorrusos, por decirlo así. ¿Pero qué es un programa prorruso? Es su programa prorruso. Como ve, ni siquiera esa calificación está definida. ¿Qué significa? John Mearsheimer u otros son prorrusos. Esto es simplemente trabajo académico y nada más. Soy un analista nada más. En cualquier caso, estamos ante un concepto que no está definido, y aunque lo estuviera, no estaría prohibido por la ley. Y además de eso, se me acusa de aplicar estrategias de desinformación supuestamente atribuibles a Rusia. Pero ni siquiera saben si esa desinformación puede vincularse realmente con Rusia. Cuando lo juntas todo, empiezas a preguntarte, ¿dónde está el sentido común en todo esto? Quiero decir, dejando a un lado la legalidad, la justicia y todas esas cosas. Así que vemos que la acusación aquí es extremadamente endeble, vaga, sin fundamento, incluso falsa, diría yo. Y perdón, recibí llamadas de todo el mundo, con consecuencias personales. Es muy interesante, porque esas sanciones probablemente se diseñaron al principio para personas que vivían fuera de la UE. Por eso, claro, si tienes a un oligarca en algún lugar de Rusia o algún multimillonario en otra parte del mundo y lo sancionan, sus bienes quedan congelados en Europa. Vale, probablemente sea un problema para ese tipo, pero quiero decir, aún puede vivir. En la misma lista hay un oficial francés que conozco, por cierto, Xavier Moreau, que vive en Rusia. Así que sus bienes en Europa también están congelados, pero vive en Moscú, así que puede vivir con normalidad, básicamente. Probablemente tendrá algunos problemas si quiere volver a Francia, pero como vive allí con su familia en Moscú, no le supone ninguna diferencia. El problema es que mi caso es distinto, porque yo vivo en la UE, con sanciones que se diseñaron para personas que viven fuera de la UE, lo que significa que, como ya expliqué, el resultado es que ni siquiera se me permite comprar comida. Simplemente eso. Así que puede que tengan algunas exenciones o cosas por el estilo, pero básicamente, tengo que pedir el derecho a comprar comida. Quiero decir, esto es interesante porque la semana pasada me entrevistó un periodista alemán. Por cierto, este hombre creció en Alemania del Este, en la Alemania comunista,
Y me dijo, bueno, en Alemania del Este teníamos lo mismo, pero la diferencia es que en Alemania del Este la gente era advertida antes de que hubiera sanciones. Así que eso significa que ni siquiera alcanzamos el nivel de Alemania del Este. ¿Lo ves? Y eso, por supuesto, es extremadamente preocupante para mucha gente, no solo para mí. Hay personas que me llaman constantemente, preguntando cómo pueden ayudar y todo eso. Y eso es muy agradable, por cierto. Tengo que agradecer a todos los que se han preocupado por mi caso y todo eso. Estoy realmente muy agradecido a todos los que han mostrado amistad, interés y preocupación. Como no estoy en las redes sociales, ni siquiera en LinkedIn, bueno, quiero decir, estoy en LinkedIn pero no activo, algunas personas pueden sentirse decepcionadas si me escriben allí, porque estoy totalmente inactivo en las redes sociales. En cualquier caso, mucha gente ha expresado su preocupación por mí, y de nuevo, estoy muy agradecido por ello. La cuestión es que esto se parece un poco a lo que hemos visto con Assange. Al final, es un caso que nos afecta a todos. That has an impact on all of us. And for that reason, I think, again, beyond... Y por esa razón, creo que de nuevo, más allá de mi caso particular, es algo por lo que deberíamos estar muy preocupados. Porque demuestra, y por cierto, quizá recuerdes que hace apenas un par de semanas, y probablemente lo comentamos en tu programa, no lo recuerdo, pero recordarás que Estados Unidos acaba de publicar su Estrategia de Seguridad Nacional, donde básicamente decía que Europa se estaba deslizando hacia una dictadura o algo por el estilo. Y aquí estamos exactamente en esa situación. Así que en Europa, esta estrategia estadounidense fue recibida con cierta ironía, y los europeos decían, ya sabes, esto es Trump y todo eso. Se lo tomaban con una sonrisa, como si fuera una exageración. Y ahora, solo un par de días después, tienes exactamente la demostración de eso, con un caso en el que alguien puede ser privado de la libertad de movimiento, privado de la libertad de expresión, privado de sus bienes financieros, sin posibilidad de defenderse, sin posibilidad de defender su caso ante un tribunal, alguien que no ha infringido ninguna ley en absoluto, y sin embargo, está de algún modo sancionado. Puedes preguntarte, bueno, Europa está luchando contra los palestinos, Rusia, Irán, lo que quieras, China, porque Europa tiene valores. Puedes decidir por ti mismo qué tipo de valores son esos. Y como he dicho en tu programa un par de veces, soy un guerrero de la Guerra Fría. Tengo experiencia. Estuve en inteligencia durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría existía, bueno, obviamente era fría, pero seguía siendo una guerra entre el este y el oeste, entre la sociedad liberal de Occidente y el tipo de sociedad marxista del este. Nunca prohibimos a la gente leer el Pravda. Es decir, podías comprar el Pravda en nuestros kioscos en Suiza, en Francia, en todas partes, Literaturnaya Gazeta y demás. En aquella época nadie era sancionado por eso. Quiero decir, teníamos partidos comunistas. Mira Francia, mira muchos países. Había partidos comunistas reales y la gente no era privada de libertad por compartir la misma ideología que los soviéticos. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la pregunta interesante. Porque estábamos en guerra, pero no teníamos miedo de aquellas personas que no expresaban la misma opinión que nuestro gobierno. No necesitábamos castigarlas, no necesitábamos sancionarlas. To punish them. We didn't need to sanction them. We didn't need to remove their assets or their freedom of movement or whatever. No necesitábamos eliminar sus bienes ni restringir su libertad de movimiento, ni nada parecido, porque estábamos seguros de que teníamos el mejor sistema. Estábamos convencidos de que al final saldríamos vencedores. Creíamos que un sistema basado en la libertad de expresión es más fuerte que uno en el que la libertad de expresión y demás están reprimidas. Estábamos seguros. Era una especie de darwinismo informativo. Gana el más fuerte, no por la fuerza, sino porque es el más aceptable, el que tiene más sentido común, el que resulta más natural. Y por tanto, en ese caso, no se teme a otros tipos de información.
Mis mejores amigos han sido personas que tenían opiniones completamente distintas a las mías, y no necesitaba tratarlos como enemigos, porque confío en que tengo buenas ideas, buenos argumentos y todo eso. I have good ideas and good argument and all that. So I don't need to treat this person as an enemy. Así que no necesito tratar a esta persona como a un enemigo. Incluso podemos aprovechar algunas ideas, algunas sugerencias o algunas opiniones que tiene o tuvo. Y eso es todo. Siempre he considerado a las personas, bueno, claro, nací en Suiza y en mi país solía ser así, aparentemente ya no lo es, pero antes aceptábamos las opiniones de los demás. Pero ahora, si lees los medios suizo-franceses, algunos periodistas se alegran de que me hayan sancionado, porque soy prorruso, así que merezco una sanción. Y esos periodistas se supone que están a favor de la libertad de expresión. Podemos preguntarnos por eso. Y se aplica a la mayoría de los periodistas de los medios suizo-franceses. Muy extraño. Swiss-French media. So very strange. And so I think it's Y creo que es interesante porque muestra el tipo de evolución de la situación actual que tenemos hoy en Europa. Eso se debe a que tendemos a tener líderes que toman malas decisiones, que probablemente son inseguros por su escasa capacidad para evaluar situaciones y tomar decisiones. Toman decisiones basadas en tweets en lugar de hacerlo a partir de un análisis cuidadoso y una reflexión a largo plazo, y cosas por el estilo. Así que siempre es a corto plazo. Y eso explica por qué algunos de esos presidentes, Macron u otros, cambian constantemente de postura. Toman una decisión, ahora es A y mañana es B sobre el mismo tema, lo que demuestra que su proceso de toma de decisiones no es el adecuado. No es una toma de decisiones correcta. Simplemente expresan una opinión, la que tienen en ese momento, pero no es el resultado, como decía, de un estudio cuidadoso del caso. As I said, careful study of the case. As a result, of course, those people are insecure. Como resultado, por supuesto, esas personas son inseguras. Por eso no confían realmente en sus propias decisiones y por eso tienen que protegerlas. Probablemente eso fue exactamente lo que tuvimos al final de la Guerra Fría. Bueno, no solo al final, sino también durante la Guerra Fría en la Unión Soviética. Sabían que el sistema era frágil. Un sistema basado únicamente en la coerción no puede durar mucho. Por lo tanto, se necesita un sistema que impida cualquier distorsión, perturbación o disidencia en su interior. Por eso había que controlar el discurso, los medios, todo eso. El problema es que hoy en Europa tendemos a pensar que Rusia sigue siendo así. No sé si Rusia sigue siendo así, pero lo que sí sé es que Europa es así. But what I know is that Europe is like this. And my case is a case in point. And I think everybody understands. Y mi caso es un buen ejemplo, y creo que todo el mundo lo entiende. Por esa razón, tenemos mucho apoyo en todas partes, no solo de personas que ven programas como el tuyo u otros, sino también de quienes están activos en los círculos políticos, porque comprenden el peligro que eso supone. Ahora entramos en la temporada navideña, y todo eso probablemente se calme un poco, porque la gente estará ocupada con la Navidad y todo lo demás. De nuevo, ya veremos. No tengo una bola de cristal, pero lo que me acaban de decir algunos parlamentarios europeos es que quieren retomar la lucha en enero, porque es un asunto importante. Como dije, en realidad va más allá de mi caso. As I said, it's beyond my case in reality. And it goes further because Y va más allá, porque en la propia Suiza, como dije, mi gobierno no reaccionó y probablemente incluso aceptó la idea de que me sancionaran, quizá porque no querían perjudicar la relación con Francia o algo por el estilo. No lo sé. No conozco las razones, y es una especulación por mi parte. Pero la realidad es que hoy en Suiza mucha gente entiende lo que ocurrió, comprenden el alcance, la importancia y las consecuencias de las sanciones. Al mismo tiempo, el gobierno suizo querría acercarse más a la UE. Ahora hay un plan para firmar un acuerdo de cooperación con la UE. Y hay algunos partidos políticos, de hecho, el partido más grande de Suiza, que se oponen a ello. In Switzerland, political party is opposed to that. And now, of course, they take my case. Y ahora, por supuesto, toman mi caso como un ejemplo, porque dicen, bueno, ¿por qué íbamos a tener más cooperación con la UE
si el resultado final de todo eso es abandonar la libertad. Y el coronel Jacques Baud es solo un ejemplo de las consecuencias de un sistema que se desarrolló en la UE, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos en Suiza. Así que vemos desarrollos interesantes aquí, porque mucha gente me ha enviado correos electrónicos, mensajes de texto y demás, diciendo, bueno, la UE nunca, no la queremos. Y mi caso se ha convertido en un argumento para todos aquellos que se oponen a cualquier, digamos, relación más estrecha entre Suiza y la UE Commune, porque dicen, esto no es lo que esperamos de la UE. Esperaríamos más libertad, no menos libertad. We would expect from the EU more freedom, not less freedom. And sorry, I have to. Y por eso tengo que decir que todo el asunto es injusto, injustificado e infundado. Y al mismo tiempo es contraproducente. Está volviéndose en contra de la UE hasta cierto punto. Quiero decir, probablemente no destruirá la UE. No es el caso. Pero muestra la debilidad esencial dentro de la UE en lo que respecta a todo lo que podríamos esperar en términos de valores. Y por tanto, de nuevo no estoy muy contento con esta situación, para serte sincero. Pero al mismo tiempo, veo que ha generado tanto apoyo en todo el mundo y dentro de Europa, que me da algo de esperanza, no solo de que mi caso se resuelva, sino también de que pueda ayudar a que la gente despierte un poco y entienda hacia qué tipo de sociedad nos estamos dirigiendo. The kind of society we are drifting to. And I think that's an interesting. Y creo que esa es una consecuencia interesante de una decisión muy pequeña, pero con un efecto enorme. Este es el efecto mariposa. Ya sabes, la mariposa en el Golfo de México que desencadena un tsunami en Japón. Esto es exactamente el tipo de cosa que estamos presenciando hoy. Y de nuevo, creo, espero, pero solo es una esperanza, porque no estoy seguro de que nuestros políticos sean lo bastante maduros como para entenderlo. Pero también debería ser una llamada de atención para ellos, porque tomar malas o pobres decisiones y luego intentar justificarlas o consolidarlas mediante sanciones prolongadas, restricciones u otras medidas, no es el camino a seguir. No es el camino a seguir. Eso es lo que puedo decir al respecto. That's what I can say about this. Coronel, ha mencionado que el gobierno francés ha decidido incluir su nombre en la lista de sanciones y que la ha presentado a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Qué es eso? ¿Quién lo decide? ¿Quién está detrás de esa lista? ¿Es Kaja Kallas y la gente que trabaja bajo su mando? ¿Quién es responsable de ello? ¿Y quién lo está aplicando? ¿Es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea? No, es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, lo que significa que esta decisión fue propuesta y hasta donde sé, la lista se presentó al Consejo Europeo el 27 de noviembre. Se decidió, creo, puedo estar equivocado, no estoy del todo seguro, pero fue aceptada, o podría decir validada, el 10 de diciembre por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE. La cuestión es que el problema no es tanto quién puso mi nombre en la lista, aunque esa podría ser una pregunta válida, porque es muy extraño que el gobierno francés decida incluir a un ciudadano suizo en la lista de sanciones. Exactamente. Exactly. That's why I'm asking this, yeah. Por eso estoy preguntando esto. Es muy extraño. Pero, ya sabes, nada me sorprende ya. El problema es que cuando te incluyen en una lista así, debería haber, obviamente, una consulta con los gobiernos correspondientes. Y la pregunta que hay que hacerse es, mi gobierno, el gobierno suizo, está obligado por ley a proteger a sus propios ciudadanos. ¿Lo ves? Bueno, ya sabes, hacer la pregunta es responderla. Así que ese es nuestro primer punto. Pero de nuevo, el problema también es el proceso, porque incluso si son los franceses, bueno, no sé de dónde viene finalmente la decisión. Podrían ser algunas personas poco conocidas del Ministerio de Asuntos Exteriores francés quienes decidieron que Baud probablemente sea un propagandista. No sé exactamente cuál es la razón detrás de esto. Y ese es todo el asunto. Cuando haces algo mal,
Si te ponen una multa por exceso de velocidad o algo así, sabes que has conducido demasiado rápido. Si cometes un robo, sabes que has hecho algo malo. En mi caso, no he infringido ninguna ley. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decidir que alguien es un propagandista? ¿Qué es la propaganda? Esa podría ser de hecho la primera pregunta, porque no está definida en absoluto. Pero él sabe lo que es. Así que te acusan de algo que nadie sabe exactamente qué es. Y aunque fuera propaganda, digamos, la gente ni siquiera sabe a quién se supone que beneficia. Porque si lees el texto de la sanción, dice que esto es atribuible a Rusia. Ni siquiera saben quién es el beneficiario de esa propaganda, desinformación o lo que sea. Así que, ya ves, te acusan de robo, pero a nadie le han robado. Quiero decir, ¿a quién le robaste? Nadie lo sabe. Aún así, estás acusado. Se supone que hay alguien, pero en realidad no sabes quién. Así que, ya ves, ese es exactamente el problema en el que estamos. Y eso demuestra, de hecho, que estamos en una situación similar a la de finales del siglo XVII o así, cuando el rey podía simplemente decidir, bueno, eres culpable, punto. No tenía que justificar nada. No tenías forma de oponerte porque era el rey. Él decidía que eras culpable de algo. Ni siquiera tenía que probarlo. Bastaba una simple acusación y aplicaba una sanción incluso antes de que pudieras defenderte. Hemos vuelto al siglo XVII y fue entonces cuando existieron personas como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Descartes, todos esos pensadores. No sé exactamente cómo se dice en inglés, pero en francés es Le siècle des Lumières. Creo que en inglés es The Enlightenment o algo así. Enlightenment or something like that in English. But Pero ese es el siglo en el que la gente empezó a reflexionar sobre qué es la democracia, sobre cómo se gobierna o debería gobernarse el Estado. El Estado de Derecho comenzó en ese momento, cuando las personas empezaron a comprender y desarrollar las estructuras del Estado moderno, con la separación de poderes que mencioné antes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres trabajan conjuntamente, al tiempo que se controlan y supervisan entre sí, para garantizar que las decisiones políticas se tomen en interés del pueblo y no simplemente como resultado del mal humor de alguien en una oficina oscura. Coronel, lamentamos lo que le está ocurriendo en Europa. Y cuando miro a Europa hoy, bueno, tuve la oportunidad de estar allí y vivir allí, me alegro de no vivir allí ahora, porque esto es pura dictadura. No sé cómo más podríamos llamarlo, salvo dictadura. Cuando no dejas que tu gente, tus ciudadanos que están en contra de la guerra, todo lo que hemos estado comentando, ya sabe, hemos hecho muchas sesiones aquí en este podcast. Y cada vez, usted hablaba de cómo evitar la guerra, cómo poner fin a la guerra, cómo traer la paz a Europa, cómo tener una Europa próspera y poderosa. Pero después de todas esas discusiones, horas y horas de ellas, le están etiquetando como propagandista ruso. Está más allá de cualquier tipo de comprensión. Ni siquiera sé cómo traducir eso, cómo interpretarlo. How to interpret that. Bueno, ya sabes tu pregunta. Es muy bueno que introduzcas la paz en el debate, porque el gobierno francés defiende continuar la guerra y me acusa de difundir propaganda que va en contra de lo que ellos quieren hacer. Pero Francia, como otros países de Europa, ha firmado en realidad el Pacto sobre la Libertad de Opinión, que si no me equivoco, se firmó en 1966. Y en el artículo 20 de ese pacto se dice que la propaganda a favor de la guerra es ilegal. Es decir, estoy haciendo exactamente lo contrario de lo que hace el gobierno francés. Me están condenando por algo que no es ilegal, mientras que el gobierno francés está haciendo algo que sí lo es. Sabes, como dijiste, todo el propósito de todo eso, y está en todos mis libros, y como mencionaste en muchos programas, es que soy un defensor de una solución inteligente al problema. Es decir, cuando quieres abordar un problema,
necesitas entender a ambas partes. Quiero decir, al final del día, esto es algo extremadamente sencillo. Haces lo mismo incluso a nivel personal si quieres mediar o resolver un problema entre tus dos hijos. Tienes que entender lo que dice uno y lo que quiere el otro, e intentas encontrar una solución que satisfaga a ambos. Puedes castigarlos a los dos, pero si quieres una solución pacífica, intentas acomodar la percepción de cada uno. Es decir, necesitas entender a ambos. Y eso se aplica exactamente igual a los países. Quiero decir, he hecho exactamente eso en arbitrajes o mediaciones, conflictos tribales, por ejemplo, o conflictos entre facciones en África, cosas así. No tomas partido. No dices, bueno, tú tienes razón y tú estás equivocado. No, vas a ambos extremos, porque como dije, todo el mundo en un conflicto siente que tiene razón. De lo contrario, no lucharían si estuvieran convencidos de que se equivocan. Es decir, por buenas o malas razones, ambas partes creen el lado correcto. Así que necesitas comprender a ambas partes. Meaning that you need to understand the two parties. That's why having so-called peace negotiations. Por eso, tener una supuesta negociación de paz que solo tenga en cuenta a una de las partes es un fracaso anunciado. Porque obviamente si se quiere un acuerdo de paz, ambas partes deben entenderse y acordar una posición común. No hay otra manera. Si se quiere la paz, aunque se odie a Putin, a Zelensky o a quien sea, hay que comprender su posición e integrarla en el acuerdo final. Independientemente de lo que uno piense al respecto, esa es la única forma de lograr la paz. He explicado muchas veces que una negociación básicamente significa que hay una parte A con su posición y una parte B con la suya. Por supuesto, al principio son muy diferentes, y el propósito de una negociación es acercar esas posiciones cada vez más. Eso puede llevar años, meses, semanas, lo que sea, pero no puede imponerse desde fuera. Tiene que ser aceptado e interiorizado por ambas partes. Así que si quieres hacer eso, tienes que entender que ambas partes pueden tener puntos de vista diferentes y tienes que aceptar que los tienen. Puedes ayudarles a acercar sus puntos de vista entre sí. Al final del día, de eso se trata todo. Hay que aceptar la idea misma de que ambas partes tienen posiciones distintas y que cada una de ellas es de hecho válida. No podemos, como Suiza o la Unión Europea o lo que sea, imponer la paz en Ucrania. Al final, la paz llegará independientemente de a quién te guste o no te guste. Será alcanzada entre las dos partes en conflicto. No hay forma de evitarlo. La harán esas dos partes, lo que significa que quieras o no, tienes que aceptar que tienen puntos de vista diferentes. Y debes comprender esos puntos de vista para poder ayudarlas a alcanzar una posición común, que en última instancia será la piedra angular de un acuerdo. Es decir, una vez más, si no haces el esfuerzo de entender lo que dicen los rusos, no hay manera de lograr nada. Pero hoy en día, y eso es muy interesante por cierto, aunque he intentado mantener una cierta objetividad neutral en mis análisis, sigue considerándose propaganda. Piénsalo. Eso demuestra lo extraño que se ha vuelto este mundo, porque incluso si intentas mantenerte objetivo, sigue siendo etiquetado como propaganda. Y Francia, al menos oficialmente, no está en guerra con Rusia, ni tampoco la Unión Europea. Al menos eso es lo que afirman. Así que podemos preguntarnos, ¿y entonces qué? We can ask ourselves, so what? Exactly. Exactamente. Muchas gracias, Carl, por estar con nosotros hoy. Siempre es un placer tenerte aquí y hablar contigo. Sabemos que la situación está empeorando, pero esperamos que puedas encontrar algún tipo de solución para eliminar estas sanciones y sus efectos. Es difícil. Muchas gracias por eso, y muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de presentar y explicar mi caso. Pero creo que es aún más importante participar en programas como el tuyo, porque como he dicho, mis sanciones son una decisión política.
Y si la gente reacciona ante eso, si la gente comenta, si la gente, por así decirlo, comparte todos estos programas y comparte sus comentarios y opiniones, eso puede ayudar al caso. Porque al fin y al cabo, no se trata de una cuestión legal, es algo político. Es decir, cuanto más diga la gente, bueno, basta ya con eso, más ayudará a mi caso. De hecho, por eso creo que es muy importante estar presente en las redes sociales. Y quiero decir, no solo en las redes sociales, sino también en programas como el tuyo. A eso me refería. Y todo el trabajo que hacéis es en ese sentido extremadamente útil, porque ayuda a explicar, no solo me da una plataforma a mí, sino también a todos los que siguen el programa, que no están contentos con este tipo de decisiones, que no están contentos con este tipo de sociedad, que quieren algo más justo, más orientado hacia la paz y la comprensión mutua, y todo eso. Así que, por supuesto, a primera vista, este programa me da una plataforma para expresar mi opinión. Pero si miras todos los comentarios bajo el vídeo en YouTube, ahí es donde mucha gente también puede expresar sus opiniones, su disgusto, su simpatía o lo que sea. Y eso es extremadamente importante porque, al final del día, eso es exactamente lo que pondrá peso en la balanza a mi favor. Así que gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Yeah, I just informing you that in the comment section. Sí, solo te informo de que en la sección de comentarios, todo el mundo te está elogiando y deseándote mucho éxito en tu caso contra esas sanciones. Muchas gracias, Carl. Lo que estás haciendo es increíble y te queremos. Solo quería decirte eso. Excelente, gracias. Feliz Navidad, Carl. Gracias igualmente. Nos vemos pronto. Gracias, Carl. I'll see you soon. I'll see you soon. Thank you, Carl. Gracias. Bye-bye.